Bueno, para mí es un gusto saludar esta noche vía telefónica al recién nombrado secretario de Turismo Federal, el licenciado Enrique de la Madrid Cordero. Buenas noches, Enrique, un gusto saludarle. El gusto es mío, muy buenas noches. Gracias. Y bueno, de entrada yo te preguntaría, eres un especialista en temas financieros, una larga carrera en el ámbito de las finanzas. ¿Cómo viste el informe? Pues fíjate que me gustó mucho en muchos sentidos. Primero me gustó la entrada, cómo abrió el presidente reconociendo que estamos en una situación pues de incertidumbre, que ha habido elementos que han dado lugar a cierta desconfianza de la ciudadanía. Y me parece que un presidente que dice eso, que lo reconoce ante la nación, pero que también dice que va a trabajar duro para sacar las cosas adelante, me parece que es una muy buena señal. Me gustan de los 10 puntos, me gustan, y me enfoco yo más en ellos, como bien señalas, por la parte económica, pero me gusta el anuncio de que ya va la iniciativa de las zonas económicas especiales, que es la manera de lograr impedir que se siga dando una división entre el centro y norte del país, que crece a tasas como de país desarrollado, de país asiático, y la zona sur del país que se va quedando rezagada y donde se concentra también la pobreza. Me gustan los anuncios en materia de educación y que el presidente diga que su reforma más importante es la educativa, escuelas de calidad, escuelas bien equipadas, baños limpios, mobiliario, en fin, escuelas dignas para que los jóvenes, los niños puedan estudiar. Me gusta esto del bono para la infraestructura educativa, que es finalmente poder también salir a los mercados, a que como cualquier bono, como si fuera un CETE, pero que finalmente el destino de ese recurso pues va a ser para mejorar las escuelas, y eso representará en 3 años como 50,000 millones de pesos más para escuelas más dignas. Y me gusta también el tema del inglés. Yo trabajé hasta hace poco en el Banco Nacional de Comercio Exterior. México es uno de los países más exitosos en el mercado internacional. No podemos no hablar inglés los mexicanos. Y también ahora en el lado del turismo, estamos dentro de los 10 destinos más importantes. Somos un país con vocación turística. Es una forma de vida digna y bien remunerada. Tenemos que hablar inglés los mexicanos, y qué bueno que lo estamos viendo como un elemento fundamental. Me gustan esos mensajes, y quizá el último que también me gusta es este de instrumentos financieros para facilitar el capital tanto de mexicanos como de extranjeros, pero para invertir en infraestructura. El gobierno ya no tiene tanto dinero, cayeron los precios del petróleo, pero eso no quiere decir que no debamos los mexicanos invertir en infraestructura. ¿Cómo lo hacemos? Financiando de manera inteligente proyectos de infraestructura que se pagarán estos financiamientos pues con los productos de las propias inversiones, carreteras, gasoductos, oleoductos, bodegas. Es una manera de facilitar la inversión tanto nacional y extranjera en la infraestructura de México. Ayúdanos a entender, Enrique, este tema justamente, que además lo entiendes muy bien, estos instrumentos le llamó fibras. ¿Qué son? Así es. Y ahora que hablabas de financiamiento, ¿no es deuda? Sí es deuda, pero fíjate cómo opera. Son instrumentos privados, o sea, haces un fondo o un fideicomiso. Hoy en día es muy común que ocurra esto, por ejemplo, en el banco donde yo trabajaba, lo hacíamos en el caso de naves industriales. Tienes un instrumento que lo que hace es que se endeuda en el mercado, y con esa deuda que emite un bono, con esa deuda hace dos cosas: o construye naves industriales o compra las que ya existen. Naves industriales que, por ejemplo, son oportunas para que llegue inversión para maquiladoras, para la industria automotriz, para la industria electrónica. Y después, con la renta de esas naves industriales, porque se rentan mensualmente a algún cliente, con la renta de eso vas pagando la deuda. Pues primero, no es deuda del gobierno federal, es deuda de instrumentos privados, son negocios privados. Así también ya existen fibras, por ejemplo, en el sector hotelero. Otra vez el ejemplo: constituyes un fideicomiso, ese fideicomiso emite un bono, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, invierten ese bono, en otras palabras, le prestan a ese fideicomiso, y con eso ese fideicomiso va y o compra hoteles o construye hoteles. ¿Y cómo paga el bono? Lo va pagando con el producto de la renta de esos hoteles. Entonces, en México podemos hacer mucha infraestructura que no depende del gasto público, no depende de los impuestos, depende de que podamos precisamente generar esos instrumentos que le hacen fácil la inversión a los inversionistas. Hoy en día hay mecanismos muy complicados, no son ágiles. Los SECADES, por ejemplo, que es a través de lo cual los fondos de pensiones pueden invertir en infraestructura, son difíciles, han salido muy pocos. Eso quiere decir el presidente: vamos a facilitar los instrumentos
para que tanto la inversión de mexicanos, el ahorro de mexicanos, de pensionados, pero también de extranjeros, pueda invertirse en infraestructura, en carreteras, en hoteles, en energía. Eso es lo que quiere decir. Bueno, pues ahí vemos, eres un experto financiero y hay quienes dicen que no eres un conocedor en materia turística. ¿Qué podemos esperar de tu administración? Pues mira, no vamos a debatir, más vamos a poner datos. Primero, en la financiera rural, de la cual fui director 3 años y medio, así es. Una de las áreas importantes era el financiamiento al turismo en el sector rural. Le entrábamos en ese caso sobre todo a cabañas, a cuestiones forestales, ecológicas, eran más modestas. Ahora en Bancomex, cada año nosotros en el banco prestábamos alrededor de 6,000 millones de pesos anuales. Es el equivalente a todo el presupuesto del sector turismo al año. ¿Y eso qué me permitió? Me permitió conocer del sector, conocer a los empresarios, conocer sus problemas y algo muy importante, ¿cuáles son los incentivos que necesitan los inversionistas para invertir en el sector turismo del país? En 3 años, en esta administración y desde Bancomex, prestamos 18,000 millones de pesos, era el sector más importante del banco, y bueno, eso me dio la oportunidad de aprender bastante, pero siempre se puede aprender más y siempre se puede aportar más. México, una de las 10 naciones más visitadas. ¿Cómo sostenerla? ¿Cómo hacer que crezca y que suba más peldaños en esta materia tan importante? Porque es un motor de crecimiento para el país. Lo que necesitamos, como en muchas otras materias, y que al final del día por eso no siempre tienes que ser especialista en todo, pero sí tener una visión de cómo son las reglas del juego. Sí. Lo que necesitas es productos de calidad. Y los tenemos, tenemos de los destinos turísticos de primer nivel, los hoteles que tenemos en nuestro país, con las instalaciones que tenemos, realmente compiten contra cualquiera del mundo. Pero siempre tienes que estar modificando y modernizando tu producto, porque los demás países también se mueven, no están parados, están compitiendo por los turistas. Entonces, ¿qué necesitamos? Mejorar nuestro producto continuamente, hacerlo atractivo, a mejorar la conectividad de los destinos. Hay destinos que no han crecido lo suficiente porque no hay suficientes vuelos, y luego no hay suficientes vuelos porque no hay suficientes cuartos. Así es. Tenemos que también hacer accesible, y esa es una de las tareas en donde nosotros en la Secretaría nos vamos a enfocar. Vamos a sacar en breve, una vez que lo tengamos muy bien definido, queremos programas para que haya un turismo para todos. Para todos. El turismo no tiene que ser visto como algo elitista, no tiene que ser visto solamente con alguien de recursos. Queremos que todos los mexicanos puedan viajar por el país y que haya ofertas de calidad, pero que siempre de ellas sean accesibles de acuerdo al nivel del bolsillo de cada uno. Es un país maravilloso, es un país que hay que conocer, que hay que visitar para disfrutarlo, para gozarlo, pero también para quererlo más, para sentirlo más propio, y en eso nos vamos a abocar para que haya un turismo para todos en este país. Una de las perlas del turismo en nuestro país es sin duda Acapulco, Guerrero. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo vas a trabajar con una playa, con una perla que está severamente dañada a nivel nacional e internacional con lo que ha ocurrido en los últimos meses y años? Mira, tienes un ejemplo de que, al margen del tema de la seguridad, obviamente lo comentaremos, tienes un ejemplo de cómo en el país tenemos que estar siempre renovando la oferta turística. Acapulco no solamente va perdiendo cierta fuerza por sí misma, sino quiere decir que también la va perdiendo contra otros productos y destinos que van creciendo. Es el caso seguramente de Cancún, es el caso seguramente de Los Cabos. Cuando se fueron volviendo interesantes o más atractivos otros destinos, y no logra actualizarse, pues va perdiendo preferencia de los turistas. ¿Qué necesitamos hacer? Evidentemente atender el tema de la seguridad, que lo haremos de la mano de las autoridades federales, de un gobierno estatal entrante y también de un gobierno municipal entrante. Una es la seguridad, pero la otra es que también tenemos que identificar con claridad qué innovaciones, qué cosas nuevas, qué productos para volver a llamar la atención, sí del turista nacional, que es el que más va a Acapulco, pero volver a ponerlo en el imaginario de los turistas del exterior. Acapulco es una gran marca, Acapulco es un gran nombre, ¿sí? Así es. Hay que darle una pensada de cómo volvemos a reposicionarlo, pero con qué productos, con qué oferta. El turista hoy quiere disfrutar no solamente el sol y la playa, quiere entretenimiento, quiere cultura. Tenemos que hacer, y lo vamos a hacer también de la mano de los empresarios, que al final del día son los que también corren el riesgo, para hacer acciones que lo vuelvan a poner en la imaginación de los turistas del exterior también.
Así es. Hoy habló el presidente insistentemente de apretarse el cinturón de austeridad. Mencionó que el próximo 8 de septiembre entregará un presupuesto responsable y austero. ¿Cómo le afectará esto al turismo? Bueno, más que al turismo, al que le va a afectar es al presupuesto de las dependencias. Así En el caso nuestro, pues sí, ya entiendo yo, ahora a mi llegada, que ya cuando yo llegué, digamos, el planteamiento del presupuesto ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Sí ha habido reducciones en ciertos programas, pero ahora mi tarea más bien es que esas reducciones no impacten en la calidad del servicio que se dé, sino que más bien nos incentive, nos obligue, ante reducciones de gastos, que nos obligue a hacer más con lo mismo. O sea, me parece que, y coincido con el presidente, no siempre es más dinero. Lo que hay que hacer es saberlo usar mejor. Hay que sacarle más millas, más kilómetros a cada peso, y yo me abocaré a estudiar muy bien qué está aportando cada programa y también qué está aportando cada persona. Todos al final del día tenemos que cumplir con objetivos y con metas, y eso es lo que nos permite a veces un apretón en el gobierno que no sea un apretón de calidad ni de servicio. Así es, Enrique de la Madrid, bueno, hablar de turismo nos podría llevar mucho más tiempo que estos 5 o 6 minutos escasos. Te queremos hacer una invitación y un compromiso contigo a hacer un expediente específico de turismo contigo aquí en los estudios de TVC. Sí, cómo no, estoy emplazado y acepto con gusto, con el ánimo de ir platicando día en día qué es lo que estamos haciendo, qué vamos promoviendo. Así es. Y porque estoy convencido que debe ser uno de los principales motores de la economía y de la generación de empleo de nuestro país. Así es. Enrique de la Madrid, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muy buenas noches. Muy buenas noches. El secretario de Turismo, recién nombrado, secretario de Turismo, y bueno, estaremos ya emplazando a este expediente TVC para hablar del turismo en nuestro país.